Descubre el modelo financiero 70-10-10-10 para estabilidad y crecimiento. 10-10. ¿Ok? Una de las claves más poderosas para salir de deudas y construir tu estabilidad es aprender a organizar tu ingreso. Y no solo a gastarlo, ¿ok? Organizarlo. Por eso hay una regla muy práctica que enseñamos que se llama la regla de 70-10-10-10, ¿ok? Donde el 70% de tus gastos esenciales, vivienda, comida, supermercado, transporte, servicios, 70% de tus ingresos deben ir separados e ir dirigidos a ese rubro. Un 10% va a ir dirigido a tu ahorro. Y ese ahorro, lo más importante de ese ahorro es que tienes que crear un fondo de emergencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir un fondo de emergencia? Quiere decir que si tú tienes $5,000 o $8,000 de ingresos en el primer semestre, por ejemplo, bueno, ese debe ser tu fondo de emergencia. Los 6 meses de tus gastos mensuales, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque, vuelvo a lo mismo, cuando hay un desempleo, cuando hay algo que sucede, algo de enfermedad, algún accidente y no tienes algún seguro de tu auto, bueno, ese fondo de emergencia está ahí para ayudarte, ¿ok? Entonces, ese 10% va para ahí. Otro 10% para pagar capital de deudas, que sean más allá del mínimo, ¿ok? 10% sí o sí debe ir justamente al pago de esas deudas, ¿ok? El otro 10% para empezar a invertir o probablemente desarrollar una fuente de ingresos a futuro. Pero este 10% que también es muy importante, tiene que ir a esa inversión, ¿ok? Que lo pongas en algo que haga crecer ese dinero por arriba de la inflación, por supuesto, o que lo vayas ahorrando en una inversión para que posteriormente tú puedas desarrollar algún emprendimiento, ¿ok? Ahora, este modelo es ideal para que tú puedas tener equilibrio, ¿ok? Este es, según los expertos, el modelo ideal de cómo tienen que estar divididos tus ingresos. Cubres lo necesario, te proteges, pagas tu pasado y construyes tu futuro. Descubre el modelo financiero 70-10-10-10 para estabilidad y crecimiento. 10-10. ¿Ok? Una de las claves más poderosas para salir de deudas y construir tu estabilidad es aprender a organizar tu ingreso y no solo a gastarlo, ¿ok? Organizarlo. Por eso hay una regla muy práctica que enseñamos que se llama la regla de 70-10-10-10, ¿ok? Donde el 70% de tus gastos esenciales, vivienda, comida, supermercado, transporte, servicios, 70% de tus ingresos deben ir separados e ir dirigidos a ese rubro. Un 10% va a ir dirigido a tu ahorro. Y ese ahorro, lo más importante de ese ahorro es que tienes que crear un fondo de emergencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir un fondo de emergencia? Quiere decir que si tú tienes $5,000 o $8,000 de ingresos en el primer semestre, por ejemplo, bueno, ese debe ser tu fondo de emergencia. Los 6 meses de tus gastos mensuales, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque, vuelvo a lo mismo, cuando hay un desempleo, cuando hay algo que sucede, algo de enfermedad, algún accidente y no tienes algún seguro de tu auto, bueno, ese fondo de emergencia está ahí para ayudarte, ¿ok? Entonces, ese 10% va para ahí. Otro 10% para pagar capital de deudas, que sean más allá del mínimo, ¿ok? 10% sí o sí debe ir justamente al pago de esas deudas, ¿ok? El otro 10% para empezar a invertir o probablemente desarrollar una fuente de ingresos a futuro. Pero este 10% que también es muy importante, tiene que ir a esa inversión, ¿ok? Que tú aprendas a invertir, que lo pongas en algo que haga crecer ese dinero por arriba de la inflación, por supuesto, o que lo vayas ahorrando en una inversión para que posteriormente tú puedas desarrollar algún emprendimiento, ¿ok? Ahora, este modelo es ideal para que tú puedas tener equilibrio, ¿ok? Este es, según los expertos, el modelo ideal de cómo tienen que estar divididos tus ingresos. Cubres lo necesario, te proteges, pagas tu pasado y construyes tu futuro.